Mi cuñada esperaba que yo financiara su lujosa fiesta de aniversario, así que la cancelé. Luego mi suegra me acusó de celos y puso a la familia en mi contra. Hola chicos, hace unas 3 semanas mi cuñada Addison, de 26 años, me pidió que la ayudara a planificar y organizar su primera fiesta de aniversario de boda. Tengo 30 años y soy planificadora de eventos de profesión y normalmente cobro por mis servicios, pero por ella decidí hacerlo gratis porque ahora es familia. La conozco desde hace 5 años, que es el tiempo que mi esposo, de 30 años, y yo llevamos juntos. Llevamos casados 2 años y hasta ahora me he llevado bastante bien con su familia, pero este incidente lo ha cambiado literalmente todo, ya que parece que toda su familia está en mi contra ahora mismo. Así que cuando Addison se acercó a mí para que la ayudara a planificar la fiesta, obviamente asumí que ella iba a pagar por todo o tal vez su marido, pero en ningún momento habíamos discutido mi participación en nada de esto. Ya había cancelado mis honorarios personales para ella, no iba a salirme de mi camino para ayudarla y ella estaba organizando una fiesta bastante extravagante y lujosa, así que iba a ser bastante cara. Por eso, las personas con las que estaba tratando por la comida y la decoración necesitaban una cierta cantidad de dinero por adelantado como depósito. Cuando hablé con Addison sobre ello, siguió diciéndome que me lo pagaría todo después de la fiesta de una sola vez y no tenía ninguna razón para dudar de ella porque hasta ahora habíamos tenido una buena relación. Tanto ella como su marido eran personas que trabajaban, así que no pensé que hubiera nada malo. Sin embargo, unos 3 días atrás, la noche antes de la fiesta, me dijo que en realidad esperaba que yo cubriera todos los gastos y por eso no me había pagado nada hasta ahora. Yo había calculado todo y la había llamado para hacerle saber cuánto dinero tendría que gastar y cuando se lo dije, empezó a actuar de forma muy turbia. Finalmente, me dijo que la razón por la que se había estado conteniendo tanto tiempo era porque en realidad esperaba que yo lo pagara. Obviamente, me sorprendió porque no habíamos tenido esa conversación en ningún momento. Le pregunté por qué había asumido eso y me dijo que sabía que yo ganaba mucho dinero y que su hermano también, así que no había ninguna razón para que no pudiéramos hacer esto por ellos. Empecé a entrar en pánico porque todo se había planeado y ella estaba diciendo esto en el último minuto, así que le dije que esto era absolutamente inaceptable. Pero ella dijo que ella y su marido estaban tratando de ahorrar dinero porque en realidad estaban embarazados y ella ya había dejado su trabajo. Iban a utilizar esta fiesta como una oportunidad para anunciar también su embarazo y esperaban que entendiera de dónde venía porque todo era bastante caro y ahora que solo iban a vivir de un sueldo no querían gastar dinero innecesariamente. Incluso sugirió que tal vez esto podría ser mi regalo para ella, pero en ese momento todo lo que podía ver eran los cálculos que había hecho y me cabreó que estuviera actuando con tanta prepotencia. Para que conste, tengo mi propio negocio y sí, tengo un buen pasar, al igual que mi marido, que es desarrollador de software, así que Addison no se equivocaba en el hecho de que definitivamente podíamos permitirnos hacer esto por ellos, pero yo no diría que están peor que nosotros. Addison puede que no haya tenido un trabajo muy bien remunerado. Había estado trabajando en marketing en una empresa relativamente nueva durante los últimos 2 años, pero su marido, de 28 años, lo compensaba, ya que es un experto en impuestos bastante bueno. Addison tenía un trabajo de oficina, ni siquiera se estaba presentando todavía, así que no tenía ninguna razón para dejar su trabajo tan pronto. El hecho de que sientan que pueden permitirse esta fiesta o no es asunto mío, porque pueden elegir totalmente empezar a ahorrar dinero ahora mismo, pero eso no les da derecho al mío. Así que después de discutir con Addison por un rato, simplemente colgué porque no tenía sentido ya que prácticamente había decidido que todos los gastos iban a ser cubiertos por mí y estaba tratando de convencerme sin descanso de que esto tenía mucho sentido. Estaba muy frustrada y le conté a su hermano, mi marido, lo que estaba pasando. Él estaba igualmente cabreado e incluso intentó llamarla y hablar con ella, pero ella estaba siendo increíblemente terca y se negaba a ceder diciendo que éramos lo suficientemente ricos como para permitirnos esto y que no podía creer que estuviéramos siendo tan tacaños. Así que después de un rato, tomé una decisión muy difícil y cancelé todo. Tuve que hacer algunas llamadas y todo el mundo estaba realmente molesto porque la cancelación estaba teniendo lugar en el último minuto, y por supuesto, también era bastante inconveniente para ellos, así que tuve que inventar alguna excusa sobre cómo la persona para la que íbamos a dar una fiesta se había enfermado mucho en el último minuto, solo para no cabrear, ya que trato con estas personas con bastante frecuencia debido a mi profesión. Así que no solo Addison me había causado muchos problemas en mi vida personal, sino que también habría causado un gran desastre en mi vida profesional si no hubiera mentido sobre por qué habíamos tenido que cancelar la fiesta. De todos modos, creo que después de la forma en que había actuado con nosotros no tenía ninguna razón para cuidar de ella, así que preparé una factura y se la envié por correo electrónico con todo el dinero que me debía.
Les había prometido a los vendedores y a los dueños del local que recibirían todo el dinero que se les debía, ya que definitivamente exigirían el precio completo de todo, aunque el evento se hubiera cancelado, ya que la cancelación había tenido lugar en el último minuto, e incluso añadí mis honorarios porque claramente Addison había estado planeando utilizarme a mí y a mis recursos y se había aprovechado de mí. Estaba tratando de hacerse la lista conmigo, así que decidí que le iba a dar una lección y no creo que haya hecho nada malo. Pero cuando le envié ese correo electrónico diciendo que había cancelado todo y esto era lo que me debía, la gente parece haber perdido la cabeza. La propia Addison estaba bastante molesta y me llamó varias veces después de ese correo electrónico, pero no contesté a ninguna de sus llamadas y siguió intentando enviarme mensajes de texto tratando de decirme que simplemente no podía hacerme esto, pero yo ya lo había hecho, así que simplemente la bloqueé. Después de bloquearla, empecé a recibir llamadas telefónicas y mensajes de mis suegros, lo cual fue bastante sorprendente porque mis suegros y yo siempre nos hemos llevado bien y esta es prácticamente la primera vez que hemos tenido una pelea tan seria. De todos modos, me quedé realmente impactada de que estuvieran de su lado porque obviamente estaba tan equivocada. No tenía ningún derecho a esperar que yo pagara por todo esto, especialmente cuando todo era tan caro. Además, ni siquiera me había hablado de ello antes y me había soltado una bomba en el último minuto, así que tenía todo el derecho a estar cabreada y a cancelar todo. Intenté explicar eso a mis suegros, pero también insistieron en que mi marido y yo éramos los tacaños y miserables en este caso. Aparentemente, solo porque ganamos mucho dinero, eso hace que la familia tenga derecho a lo que sea que tengamos cuando lo necesiten. Ni siquiera sé cómo tiene sentido eso, pero aparentemente para ellos sí. Incluso según su lógica, estoy bastante segura de que Addison y su marido no necesitan realmente nuestra ayuda financiera ahora mismo. No les va muy mal en la vida y la única razón por la que no quieren pagar por la fiesta es porque son ellos los que están siendo tacaños, no nosotros. Solo estábamos discutiendo sobre esto porque realmente quería que mis suegros vieran mi punto de vista y no me rindo tan fácilmente en las relaciones. Pero después de lo que dijeron no creo que pueda volver a tener una buena relación con ellos. De repente, mientras discutía, mi suegra empezó a decirme que la única razón por la que había cancelado todo sin siquiera hablar con nadie era porque estaba celosa de su hija y quería sabotear su fiesta a propósito. No tenía ni idea de dónde había salido eso y me pilló muy desprevenida. Así que no pude decir nada en mi defensa, y siguieron diciendo absolutas tonterías. Pensaban que simplemente estaba celosa de que estuviera embarazada y yo no. Aunque llevaba más tiempo casada que ella y por eso, cuando descubrí que iba a anunciar su embarazo en la fiesta, me cabreé y decidí sabotear el evento. Nada de eso era cierto y fue bastante insultante que siquiera hubieran sugerido algo así. Así que ni siquiera me molesté en discutir después de eso porque la discusión había llegado a un nivel tan desagradable. Les colgué y también los bloqueé. Después de bloquearlos, hablé con mi marido y me derrumbé por completo porque realmente odio pelearme con mis seres queridos y en realidad había considerado a mis suegros como mi familia. Así que estaba muy molesta de que esto estuviera sucediendo y aún más de que me estuvieran tratando así por algo tan insignificante. Incluso hablé con mis padres y me reconfortaron por teléfono y me aseguraron que no había hecho nada ni exigido nada que estuviera fuera de lugar. Eso me hizo sentir un poco mejor y pude irme a dormir casi a las 3 de la mañana de ese día. Al día siguiente, todo volvió a la normalidad porque no podía faltar al trabajo solo porque me sintiera mal. Le había enviado la factura a Addison, pero ahora dependía de ella cuando enviaría el dinero y solo entonces podría pagar a todo el mundo. Solo esperaba y rezaba para que enviara el dinero lo suficientemente pronto porque no quería hacer esperar a todo el mundo durante mucho tiempo, ya que mi reputación estaba en juego aquí. Alrededor de la noche, a la misma hora en que se suponía que se celebraría la fiesta, recibí una llamada de mi cuñado. Contesté porque quería saber lo que tenía que decir sobre la situación, ya que hasta ahora solo habíamos tenido buenas interacciones y se había mostrado como una persona generalmente sensata. Estoy muy agradecida de que cuando me llamó fue la única persona que realmente se disculpó por lo que estaba pasando. Me dijo que no tenía ni idea de que Addison estuviera planeando exigir que yo cubriera los gastos de la fiesta y si lo hubiera sabido lo habría impedido. Me dijo que todavía no sabía por qué había hecho nada de esto, pero quería asumir la responsabilidad, disculparse y pagar el dinero que me debía. No voy a mentir, fue un gran alivio para mí cuando me envió el dinero para poder pagar a todo el mundo. Le agradezco que fuera razonable y fue entonces cuando me dijo en confianza que este incidente no era la primera vez que Addison había actuado de forma muy prepotente y durante las últimas semanas había tenido problemas con casi todo el mundo. Sonaba realmente agotado de tener que lidiar con Addison y ni siquiera le culpo. Intenté consolarle y decirle que todo estaría bien, pero me dijo que si todo no salía bien, podría tener que tomar algunas medidas y no sería bueno para la familia.
Me quedé impactada porque aunque Addison y su marido llevan casados solo un año, llevan juntos mucho más tiempo. Llevan juntos desde su primer año de universidad y se casaron tarde porque ambos querían establecerse primero en sus carreras. Así que el hecho de que siquiera insinuara que estaba pensando en dejar a Addison por su comportamiento era algo muy importante. Cuando volví a casa le conté todo a mi marido e incluso él se quedó bastante impactado. Entonces estaba a punto de llamar a Addison y hablar con ella para poder advertirle y tal vez cambiar su comportamiento, y aquí es donde realmente empezó el problema porque yo no quería que él hiciera eso. Personalmente, creo que está siendo difícil de tratar no solo conmigo, sino también con todo el mundo. Entonces su marido está en su derecho de dejarla independientemente del hecho de que esté embarazada. No le da una licencia para ser desagradable con todo el mundo y, lo que es más importante, debería darse cuenta de que este tipo de comportamiento no está bien por sí misma. No creo que tengamos que interferir o siquiera contarle nada de esto porque no solo es probable que cause más problemas en su matrimonio, sino que creo que simplemente no es necesario. Ni siquiera se ha disculpado por nada, ni tampoco mis suegros, así que no tenemos ninguna obligación de ayudar aquí. Si sabe lo que le conviene, será capaz de salvar su propio matrimonio y hacerlo sin nuestra ayuda, y después de la forma en que su familia me ha tratado, realmente no quiero tener nada que ver con ellos por el momento. Sé a ciencia cierta que si mi marido la llama para advertirle y conseguir que arregle su comportamiento, de alguna manera me van a arrastrar a esto porque así es como han obtenido esta información y me van a convertir en el chivo expiatorio. Pero mi marido piensa que estoy siendo demasiado dura con su familia y que pase lo que pase deberíamos contarle a Addison lo que dijo su marido para que al menos intente cambiar ella misma o al menos hablar con él. Él y yo no creemos que sea nuestro lugar decir nada, y lo que es más importante, no quiero decir nada porque quiero que aprenda una lección de que no puede simplemente tratar a la gente como quiera y esperar salirse con la suya. Esto es sobre lo que mi marido y yo hemos estado discutiendo durante los últimos 2 días y ya no estoy segura de si tengo razón o no. Así que, ¿soy la imbécil por no querer advertir a mi cuñada embarazada de que su marido podría dejarla si no cambia su comportamiento porque quiero que aprenda una lección? Actualización 1. En primer lugar, muchas gracias por todos los comentarios. Mi marido y yo finalmente hemos podido llegar a una conclusión común. Finalmente, habíamos estado peleando por esto durante los últimos 2 días y realmente se estaba interponiendo en el camino de nuestra relación y nuestro matrimonio y no queríamos terminar como Addison y su marido. Así que decidimos hablarlo. Me sentía muy dolida y molesta por la forma en que su familia me había tratado y él reconoció el hecho de que lo que habían hecho era completamente injusto, especialmente las cosas que sus padres habían dicho sobre mí, como que estaba celosa de Addison y que era insegura, por lo que estaba haciendo todo lo posible para sabotear su fiesta y cosas así. Simplemente era cierto y por supuesto que estaba dolida porque hasta ahora había tenido una buena relación con ellos, así que para que cambiaran las cosas tan rápidamente fue inesperado y por eso me lo había tomado tan mal. Pero me explicó que Addison seguía siendo su hermana sin importar cómo se hubiera comportado y que nunca podría perdonarse a sí mismo si a sabiendas no impedía que su matrimonio se arruinara, especialmente cuando estaba embarazada, y supongo que puedo entender de dónde viene. Porque incluso yo tengo mis hermanos y decidí ponerme en su lugar y pensarlo durante un tiempo y supongo que yo también habría hecho lo mismo por mis hermanos, así que le dije que podía hablar con Addison si quería, pero yo no iba a decir ni una palabra. Me dijo que la razón más importante por la que quería salvar su matrimonio era que estaba esperando un hijo y siempre había sabido que tenía una tendencia a actuar, pero si llegaba a un nivel que ni siquiera su marido podía tolerar, necesitaba que se le dijera. Si nunca se le dice, nunca podrá cambiar. Traté de señalar que ambos habíamos intentado decirle que su comportamiento no estaba bien el día que decidió decirme que quería que yo pagara la fiesta. Pero supongo que eso fue diferente, ya que todos nos estábamos gritando y era más una discusión que nosotros tratando de explicar nuestro punto el uno al otro con calma. Mi marido me dijo que esta vez iba a hablar con ella a solas e iba a tratar de tener una conversación sincera porque piensa que eso es lo que se necesita aquí, e incluso si eso no funciona y ella todavía siente que no necesita arreglar nada de sí misma, entonces está por su cuenta, pero ahora mismo vale la pena intentar al menos salvar su matrimonio por su bien. Dicho esto, todavía no vamos a hablar con mis suegros. Mi marido me dijo que con su hermana al menos tiene un incentivo para hablar con ella porque realmente piensa que puede arreglar la situación, pero con mis suegros no hay manera de hablar con ellos hasta que reconozcan su error y se disculpen por la forma en que me hablaron, y eso es algo con lo que ambos estamos de acuerdo, así que no hay discusión al respecto. Y con respecto a Addison y lo que exactamente ha estado haciendo, realmente no sabemos. Mucha gente me había estado preguntando exactamente qué había hecho para cabrear tanto a su marido que realmente estaba considerando dejarla por ello. A decir verdad,
En la llamada telefónica en la que se había disculpado conmigo solo me había dicho que estaba siendo difícil e implicado que iba a dejarla si no cambiaba. Pero yo tenía mucho en la cabeza ese día, así que no investigué más y no hice más preguntas. Simplemente asumí que podrían haber estado teniendo problemas en su matrimonio que él no quería compartir y si hubiera querido compartirlo ya lo habría hecho sin necesidad de que yo le incitara. Básicamente, no quería husmear, así que no pregunté. Supongo que intentó hacer jugadas similares con otras personas también, lo que probablemente sea muy vergonzoso para él. De todos modos, vamos a averiguarlo porque esta noche mi marido va a visitar a Addison y va a hablar con ella. No sé lo que va a pasar, pero espero que sean capaces de arreglar las cosas porque mi marido y Addison siempre han sido muy unidos y sé que realmente valora a su familia, así que mantenerse alejado de ellos y no hablar con ellos así. O muy difícil para él. Intento pensar en una vida en la que no hable con mis padres o mis hermanos y es literalmente inimaginable. Así que sé que los últimos días han sido realmente duros para él y espero que mis suegros entren en razón y se disculpen conmigo no por mi bien, sino por el de su propio hijo porque también sé a ciencia cierta que si se trata de mí no va a dudar en cortar con ellos para siempre si es necesario. Incluso con Addison probablemente no habría hablado con ella e intentado arreglar la situación si no hubiera sido por lo que su marido me había dicho sobre querer dejarla. De todos modos, no quiero adelantarme a los acontecimientos, así que voy a esperar y observar. Actualización 2. Así que mi marido acaba de volver de casa de Addison hace aproximadamente una hora y aquí es donde está la situación. Aparentemente cuando se presentó ambos estaban en casa. Había hablado con Addison de antemano y ella le había dicho que su marido iba a salir de viaje de negocios hoy, pero aparentemente eso se pospuso y se olvidó de informarle. Pero como él estaba allí decidió que no se iba a ir sin hablar con ella. Supongo que su marido también se dio cuenta de lo que exactamente había venido a hablar con ella, así que en lugar de salir de la habitación decidió participar activamente en la conversación. Mi marido me dijo que Addison se quedó bastante cegada cuando realmente descubrió de que había venido a hablar con ella porque había asumido que iba a disculparse con ella por gritarle por teléfono el otro día a causa de nuestra pelea y cuando le contó lo que su marido me había dicho inmediatamente empezó a volverse loca y los dos tuvieron que hacerla calmarse antes de que pudieran continuar con la discusión. Mientras Addison y su marido hablaban, mi marido pudo averiguar por qué exactamente él había estado tan cabreado y supongo que era completamente natural que estuviera enfadado. Yo también lo habría estado si hubiera estado en su lugar. Así que aparentemente tenía razón sobre que ella había intentado hacer un acto tan pretencioso con otras personas también y es por eso que su círculo de amigos pretenciosos los ha excluido ahora, lo que definitivamente puede ser molesto. Hace unas semanas había salido a comer con un par de sus amigos, pero su marido no porque estaba ocupado con el trabajo ese día en particular. Sin embargo, en lugar de pagar su parte, insistió en que todos los demás la cubrieran porque tenía que ahorrar para el futuro. No querían crear una escena en el restaurante, así que sus amigos la cubrieron en silencio, pero luego, cuando envió las invitaciones a la fiesta de aniversario, incluso entonces les dijo a sus amigos que también tenían que contribuir a la fiesta e incluso estaba planeando pedir a los miembros de su familia que lo hicieran. Supongo que esa fue la gota que colmó el vaso para ellos y rechazaron sus invitaciones sin siquiera ofrecer ninguna explicación. Cuando su marido se enteró de lo que había dicho, se enfadó con ella y terminaron peleándose. Así que cuando invitó al resto de sus familiares no les pidió que contribuyeran a los gastos porque para entonces ya tenía un plan diferente en mente, concretamente yo. Las cosas ya habían estado muy tensas entre Addison y su marido y su pelea conmigo simplemente empeoró todo y el día que estábamos hablando por teléfono habían tenido una pelea otra vez porque Addison no quería que él me pagara o se disculpara conmigo al menos no tan pronto. Su marido no quería que esto se prolongara porque era una situación bastante vergonzosa para él. Así que simplemente no pudo contenerse y terminó diciendo lo de querer dejarla por su comportamiento. Addison terminó teniendo una crisis total porque no podía creer que él dijera tal cosa a pesar de estar con ella durante tanto tiempo. Su marido trató de consolarla, pero también mantuvo su punto de vista y dijo que no había dicho nada de lo que se arrepintiera porque por la forma en que había estado actuando durante los últimos días era simplemente ridículo e inaceptable. Dijo que todavía estaba dispuesto a dar una oportunidad a su relación y que en realidad había estado planeando discutir esto con ella una vez que volviera de su viaje de negocios. Pero como mi marido había decidido visitarlo, se había dado cuenta de cuál era el propósito de esa visita y creía que ahora era el momento adecuado para tener esta discusión porque ahora que su hermano estaba aquí tal vez también podría ayudarla a entender dónde se estaba equivocando. Al principio solo se puso a llorar y no estaba receptiva a lo que decían en absoluto.
Pero una vez que se calmó y dejó de llorar explicó que estaba muy nerviosa por convertirse en madre y había tomado muchas decisiones precipitadas porque simplemente no se sentía lo suficientemente preparada. Así que en lugar de prepararse mentalmente decidió que iba a ahorrar todo el dinero que pudiera e intentar al menos prepararse financieramente. Claramente estaba bastante angustiada y estaba pasando por algo. La familia de mi marido nunca ha tenido problemas con el dinero, así que no sé de dónde viene esto. No sé por qué era lo único en lo que se estaba fijando, pero al menos reconoció el hecho de que estaba actuando mal. Todavía hay muchas preguntas sin respuesta, pero por lo que sé mi marido y mi cuñado pudieron hablar con Addison y hacerla reconocer que la forma en que se había comportado no estaba bien. Dijo que iba a disculparse con todo el mundo y esperaba que aceptáramos su disculpa. No sé sobre sus amigos, pero definitivamente aceptaré su disculpa. Eso no significa que vaya a volver a hablar con ella, pero claramente está luchando mentalmente y no quiero añadir a sus problemas, así que cuando llegue su disculpa solo voy a aceptarla, pero manteniendo una distancia de ella a partir de ahora. Mi marido me dijo que Addison y su marido van a intentar la terapia de pareja y ella va a hablar con un profesional sobre su salud mental porque obviamente algo ha ido muy mal aquí. Ha tomado muchas decisiones irracionales y locas en el pasado reciente, y para evitar que eso ocurra a medida que avanza el embarazo, es necesario que hable con un profesional. En este punto realmente solo espero que mejore y que tenga un embarazo sano y seguro. Actualización 3. Hola a todos, han pasado 3 meses desde mi última actualización y sigo manteniendo la distancia con mis suegros. No he tenido absolutamente ningún contacto con mi suegra o mi suegro, pero me mantengo en contacto con Addison solo para ser civilizado. Mis suegros nunca se molestaron en disculparse conmigo después de todas las cosas horribles que dijeron e incluso cortaron a mi marido por tomar mi lado. Un par de semanas después de mi última actualización le enviaron un correo electrónico diciendo que estaban realmente decepcionados con él porque me había elegido a mí por encima de su propia familia. Me llamaron insensible y dijeron que mi comportamiento había demostrado que nunca sería una mujer de familia y que mi carrera en los negocios siempre estaría primero. Así que supongo que los últimos años que se habían comportado tan bien conmigo eran solo una fachada. Duele que hayan estado fingiendo ser agradables conmigo durante tanto tiempo, pero lo que sea, no es mi pérdida. Estoy segura de que volverán arrastrándose cuando me quede embarazada, pero eso depende de mí decidirlo. En cuanto a Addison, las cosas van bien con su embarazo y desde que recibió la ayuda que definitivamente necesitaba ha estado mejorando. Ella y su marido fueron capaces de resolver sus diferencias y por lo que he oído de mi marido ella ha vuelto a la normalidad ahora. Se disculpó conmigo un par de días después de la intervención y dijo que la forma en que se había comportado conmigo venía de un lugar realmente oscuro e iba a buscar ayuda. Le deseé lo mejor, y eso fue todo. No hablamos durante un par de semanas después de eso. Empezamos a hablarnos de nuevo hace solo 2 semanas cuando me envió un mensaje de texto para hacerme saber que estaba mejor ahora y que le encantaría reconstruir la relación que teníamos. Dijo que sabía que ella era la que había arruinado todo entre nosotros, pero que genuinamente valoraba el vínculo que habíamos tenido y le encantaría trabajar en ello. Le dije que lo pensaría e inicialmente estaba un poco escéptica, pero ella fue muy respetuosa con mis límites, así que empezamos a hablar de nuevo. Esta vez realmente espero que se mantenga porque siempre ha sido una persona agradable aparte de ese incidente, pero de todos modos así es como han funcionado las cosas y estoy bastante contenta con cómo está la situación ahora mismo.